Damas y caballeros que nos siguen por el ciberespacio todos los martes de cada mes en forma permanente. Un saludo especial a todos ustedes, haciendo votos para que estén afrontando estos momentos tan riesgosos para la humanidad entera con la mayor solvencia posible en forma personal como familiar. Quien les habla es el contraalmirante Eduardo Borriategui Guzmán, vicepresidente de la Sociedad Geográfica de Lima, entidad que desde que fue fundada un 22 de febrero de 1888, hace más de 132 años, ha venido tomando parte activamente en el desarrollo del país a través de trabajos en todas las áreas del saber, priorizando la geografía como ciencia clave para el entendimiento del comportamiento de nuestro planeta y complementado con ciencias afines. Son muchos los logros. Es en ese camino que se viene efectuando desde hace ya 33 años el ciclo anual de actualización de conocimientos, al que denominamos coloquialmente martes geográficos, donde participan connotados profesionales que brindan sus experiencias y logros a un público multivalente al que ahora llegamos virtualmente por la situación que ya conocemos. Este martes 26 de mayo del 2020 es la séptima jornada correspondiente a este año y tendremos la gran oportunidad de escuchar a uno de los personajes más conspicuos del país. Se trata del ingeniero Roque Benavides Ganosa. Su biografía personal y familiar es sumamente copiosa. Su padre, Alberto Benavides de la Quintana, fue un prominente pionero de la minería en el país, que en este mes fue elegido entre un grupo de sobresalientes profesionales para figurar en la galería del Salón Internacional de la Fama de la Minería en la ciudad de Leadville, Colorado, Estados Unidos, por su destacada trayectoria y aportes al desarrollo de la geología y de la actividad minera en nuestro país, al que se añade su extraordinaria pasión por el desarrollo social y la sostenibilidad. Honores en su memoria. El ingeniero Roque Benavides con seguridad bebió de esta fuente paterna para moldear su vida y su conducta hacia emprendimientos, sobre todo en el campo de la minería. A su vez, su genealogía reseña su vinculación por la rama materna con el líder y fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, como tío abuelo, con el que a no dudarlo intercambió impresiones y reflexiones sobre el quehacer nacional. En su hoja de vida sumaria, como han podido apreciar, desempeña y ha desempeñado varios cargos de gran importancia. Ha recibido reconocimientos, tiene una sólida formación académica y ha escrito varios textos y artículos de trascendencia. La actual situación económica social del mundo en general y el Perú en particular, debido al COVID-19, ha generado una serie de anomalías en la dinámica del país que a simple vista afectan en primer plano a la salud pública con miles de muertos e infectados, al que se suman el desempleo, desorden cívico con migraciones internas, mercados informales, la educación remota y la inseguridad. Esencialmente el desempleo es la figura negativa de la economía. ¿Qué hacer? La economía es el motor del país. Si la economía se afecta, influye en todos los rincones del territorio y llega hasta los hogares más recónditos. Y a todo esto hay que agregar, ¿qué pasará después de esta guerra? ¿Cuál será el escenario que primará en el Perú? Pues hay que preverlo y generar medidas oportunamente. En nombre de la Sociedad Geográfica de Lima, de la cual también es miembro protector, agradecemos sobremanera al ingeniero Roque Benavides Ganosa por esta deferencia de su presencia virtual en nuestras redes. Con ustedes el ingeniero Roque Benavides Ganosa. Mi saludo a la Sociedad Geográfica de Lima, a su presidenta,
a la doctora Nicole Bernet, quien me ha pedido hacer esta presentación sobre la economía, sobre lo que estamos viviendo en estas épocas del coronavirus. Yo quisiera transmitirles que el que habla es una persona que ha trabajado por más de 40 años en minería y por lo tanto el sesgo de mi presentación definitivamente tiene que ver con la geografía, pero también tiene que ver con un sector tan importante como el sector minero, que está a todo lo largo y ancho de nuestro territorio, pero principalmente concentrado en las zonas altoandinas de nuestra patria. Lo cierto es que esta pandemia es algo que, quién sabe, nadie pudo esperar que sucediera. Yo, ni en mis peores sueños, había pensado que podíamos vivir globalmente, todos los países del mundo, una crisis como la que estamos viviendo. Y el Perú no ha sido exento de crisis en el pasado. Yo escuchaba a economistas muy renombrados, como Waldo Mendoza o como Elmer Cuba, cuando hablan de las crisis que ha pasado el Perú. El Perú ha tenido ciertamente la última, que fue allá por en 2008, que tuvimos la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos. Pero antes de eso hubo la crisis rusa, el año 98, que también tuvo un impacto en la economía peruana. El año 83, y esto tiene que ver con todos ustedes que tienen que ver con la enseñanza y por supuesto el interés por la geografía, tuvimos un decrecimiento en la economía peruana tremendo, del 13%, producto del fenómeno del Niño. En 1929, el crash de la bolsa de Nueva York fue también impacto enorme sobre la economía peruana. Pero quién sabe, el peor impacto que hemos tenido en nuestro país ha sido producto de la guerra con Chile. Al parecer, después del año 1879, en que tuvimos esa derrota militar lamentable y que por supuesto hasta el día de hoy nos acompaña, tuvimos un decrecimiento, según el profesor de la Universidad del Pacífico, el profesor Seminario, tuvimos un decrecimiento del 30% de la economía peruana. Entonces el Perú, y nos tomó cerca de 30 años para recuperarnos, producto de que hubieron también, después de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra con Chile, hubo una serie de enfrentamientos internos entre los políticos peruanos. Eso fue lamentable y por supuesto eso tenemos que evitarlo para siempre. Enfrentamientos entre peruanos no deben de haber. Ciertamente vamos a tener crisis, enfrentémoslas unidos con una visión de país, una visión de progreso, una visión de apoyar precisamente a los que menos tienen y poder salir adelante. Lo que es evidente es que hemos tenido muchas crisis y que hemos sabido salir adelante. Esta crisis es distinta, pero tenemos que enfrentarla con todo entusiasmo. Por eso es que el título de la presentación tiene que ver con el optimismo con el que tenemos que enfrentar la crisis. Ha traído ciertamente esta crisis tiempos difíciles para los negocios, para las empresas. Y cuando yo hablo de las empresas, no hablo solamente de las grandes empresas, hablo principalmente de las micro y pequeñas empresas, de aquel sector informal que, como dicen los jóvenes, se recursea para poder salir adelante. Y por lo tanto, esta pandemia ha tenido un impacto enorme sobre toda la economía peruana, sin precedentes en su naturaleza y en su magnitud. En el mes de marzo, la economía peruana, en marzo 2020, la economía peruana decayó en 20%.
Y por supuesto, economistas como Elmer Cuba sostienen que en el 2020 tendremos un decrecimiento del 11,6%. Eso es comparable con lo que sucedió en 1983 con lo del fenómeno del Niño. Y en ese sentido, creo que tenemos que ser conscientes de que tenemos un impacto enorme. Otras economías industriales, como Estados Unidos, Alemania, Francia, también se van a ver impactadas. Dice el Banco Mundial que la economía mundial puede decrecer en cerca del 8%. Eso no se ha visto nunca. Un ejemplo es que en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania decreció en 5%. Después de una guerra como la que tuvo que enfrentar Alemania, decreció 5%. Este año probablemente Alemania vaya a decrecer entre 7 y 8%. Y estamos hablando de economías industrializadas. No pensemos que el Perú está ausente de esta situación. Lo que es evidente es que las políticas macroeconómicas seguidas por nuestro país en el pasado han logrado hechos muy importantes. Por ejemplo, la moneda nacional, el sol, el nuevo sol, se ha mantenido bastante estable comparado con otras monedas en el mundo. Eso demuestra la fortaleza de la economía peruana y eso nos tiene que llevar a entusiasmo, a optimismo de que podemos enfrentar mejor esta crisis. Escuchaba una entrevista que le hacía Andrés Oppenheimer, el periodista argentino, a un profesor de la Universidad de Harvard, y el profesor decía que las economías que seguramente podríamos salir más rápido de esta crisis son la economía chilena y la economía peruana. Y curiosamente, somos los países que nos hemos mantenido más dentro del realismo económico, dentro del realismo de la macroeconomía. Y en ese sentido, por supuesto, un punto que sí estamos viendo con alguna preocupación es el facilismo con el que algunos pretenden solucionar el problema de esta crisis. Yo creo que nada vamos a lograr con populismos, nada vamos a lograr con facilismo. Acá lo que tenemos que hacer es mantener políticas macroeconómicas serias, muy ordenadas, que permitan que el Perú pueda salir adelante de esta crisis. El Producto Bruto Interno del Perú ha caído sustancialmente. Si pensábamos al inicio del año el crecimiento económico iba a ser del orden del 4% o 3,5%, pues es evidente que vamos a terminar en menos 11%, en menos 10%, dependiendo del economista que haga las proyecciones. Lo importante acá es no quedarnos en la depresión. Lo importante acá es ver cómo salimos de esta crisis tan seria que tenemos que enfrentar todos juntos. Y ahí es donde viene mi optimismo de que debemos de poner en valor todo lo que tenemos a nuestro alcance. Y lo que tenemos a nuestro alcance no es solamente los peruanos preparados de las universidades, los profesionales, que por supuesto hemos sacado la cara por nuestro país en múltiples oportunidades, sino también que tenemos recursos naturales muy valiosos. Y para gente que tiene que ver con la geografía de nuestro país, veremos en esta presentación algunas de esas oportunidades. ¿Cuáles son los sectores que más se han visto impactados? Por supuesto que el turismo es un sector tremendo. Yo conversaba con mi amigo Osvaldo Sandoval, que tiene en concesión algunos de los aeropuertos, incluyendo los servicios, algunos de los servicios en el aeropuerto Jorge Chávez, pero también muchos aeropuertos en provincias. Y por supuesto, ellos están en una situación tremenda, donde esencialmente no tienen ingresos y mantienen, por supuesto, una planilla y unos gastos que les están impactando muy negativamente. Eso tiene que ver, por supuesto, con el transporte aéreo y tiene que ver con el turismo.
ese es el sector que quién sabe se ha visto más afectado. Los restaurantes, los pequeños restaurantes, que por supuesto están cerrados y por supuesto nosotros somos solidarios con ellos, pero también el consumo, por ejemplo, de vehículos. ¿Quién compra vehículos? Los centros comerciales que están cerrados. Ellos se han visto pues muy impactados. Sectores como la agroindustria seguramente han seguido operando porque las plantas siguen creciendo, hablando de geografía y de medio ambiente. La agroexportación se ha mantenido hasta cierto punto. Las telecomunicaciones, la generación de energía se ha visto impactada producto de la falta de demanda de las industrias. Y eso, por supuesto, ha tenido mucho impacto. La minería en buena medida también se ha visto paralizada. Hay algunos sectores, por ejemplo, las minas de Cuajone y Toquepala, entiendo que por la misma conformación de sus campamentos mineros tenían todas las facilidades y han seguido operando hasta cierto límite. Nadie ha estado trabajando al 100%. Otras minas se han visto impactadas y paralizadas. Y por supuesto, eso tiene un impacto sobre la economía de nuestro país. ¿Y qué cosa nos depara el año 2021? Nosotros creemos que si bien va a haber un rebote, este no va a ser todo lo rápido que quisiéramos. Y por lo tanto, tenemos que tomar medidas adicionales. Yo soy de los que creo que luego de la contención, luego del enfrentamiento de esta pandemia, ha venido lo que se ha denominado la reactivación. Bueno, regresar a la normalidad, pero nadie nos va a compensar el decrecimiento de la economía de este año de cerca del 11 o 12%. Y por lo tanto, yo soy de los que creo, y ese es mi mensaje principal, es que debemos de ir a una tercera ola, una ola que nos permita poner en valor todo lo que tenemos pendiente en el Perú. Y cuando hablo de pendiente, estoy hablando de la irrigación de Chaimochic 3, que está al 80% de avance de obra. Yo he visitado Palo Redondo y veo que está casi completo. Sin embargo, producto del escándalo de Lavallato y que el contratista era Odebrecht, se ha paralizado y no se ha seguido adelante con eso. Es evidente que la irrigación de Chaimochic 3 tendría un impacto muy positivo en el empleo, en la libertad y por supuesto en las hectáreas a sembrarse en ese departamento. Pero no solo eso, Majes Iguas 2 en Arequipa podría estar avanzando y no está avanzando como debería avanzar. Yo soy de los que creo que el río Tambo podría tener un gran reservorio que se llamaría Paltiture, que está en el límite entre Moquegua y Puno, y que por supuesto regularía las aguas del río Tambo, limpiaría las aguas que están naturalmente contaminadas con boro y por supuesto le daría mucho más oportunidades a los agricultores y ganaderos del Valle del Tambo y un poquito de esa agua podría ser utilizada para el desarrollo del proyecto Tía María, que generaría muchísimos puestos de trabajo que tanto se necesitan en este momento. Pero no solo en agroindustria, también tenemos en pesca. Hoy día estamos trabajando al 60% en la industria pesquera y evidentemente hay pesca que se puede captar y que si no la utilizamos nosotros, se va a ir al sur y por supuesto va a ser beneficio para otros países. Yo creo que la pesca también hay que repotenciarla y por supuesto la minería con la cantidad de proyectos que tenemos. Y en ese sentido, Tía María es uno de ellos. Que Yabeco, que está paralizado producto de esta crisis, hay que repotenciarlo. Y por supuesto, en el sur del Perú tenemos Safranal, tenemos Pampa del Pongo, tenemos Mina Justa, que se están desarrollando y que hay que avanzar mucho más rápido. Y en el norte del Perú tenemos Michiquillay, tenemos Galeno, tenemos Conga, tenemos los sulfuros de Yanacocha, que también se pueden poner en valor, los sulfuros de Tantahuatay, los sulfuros de La Zanja. Tenemos la mina La Granja, que está en manos de Río Tinto, que está
por supuesto, para ser desarrollados. Y tenemos Cañariaco, que se conoce desde hace muchos años en el departamento de Lambayeque. Yo creo que hay pocos países en el mundo que tienen proyectos mineros conocidos y que podrían ser puestos en valor rápidamente para generar esos puestos de trabajo que vamos a perder producto de esta crisis. El Perú necesita generar puestos de trabajo. Yo a todo este desarrollo, estos proyectos, le llamo la tercera ola, la nueva ola, la ola que tiene que venir después de la reactivación, porque necesitamos sacar adelante proyectos y poner en valor nuestros recursos naturales. Yo sé que ideológicamente hay algunos que hablan de la maldición de los recursos naturales. Los geógrafos, los ingenieros, no podemos sino hablar de la bendición de los recursos naturales. Bien utilizados, pueden ser puestos a favor y en beneficio de las poblaciones precisamente en los alrededores de esos proyectos. Y yo creo que generarían una descentralización en nuestro país que es muy positiva. Por lo tanto, yo creo que muy bien la contención, más o menos la reactivación, tenemos que ir rápido a la normalidad, pero después de eso tenemos que compensar todo lo que estamos perdiendo y por supuesto el rebote de esta crisis será más rápido cuanto más rápido avancemos con estos proyectos. Lo que es concreto es que la recuperación será gradual y con velocidades distintas dependiendo de las zonas del país. Es evidente que nuestros hermanos de Iquitos están sufriendo muchísimo. En el norte del Perú, Piura está en una situación muy delicada. Yo creo que hay zonas que se van a ver vistas más impactadas que otras. El gobierno ya ha aprobado los protocolos necesarios para el reinicio de muchas actividades. Se ha planteado hacerlo en diferentes fases dependiendo de la industria. Yo soy de los que creo que si es que hay el protocolo adecuado, debería permitirse el desarrollo de actividades, ya sea de la gran empresa como de la pequeña empresa. El tema son los protocolos, el tema no es el tamaño de la empresa. Y recordemos que la mayoría de las empresas en nuestro país son micros y pequeñas empresas y esas en el fondo se van a ver retrasadas en su desarrollo. Yo instaría al gobierno a que si es que las empresas presentan un protocolo razonable, deberían de ir adelante y por supuesto poder entrar en actividades. Las primeras actividades que se van a reiniciar o que ya se reiniciaron seguramente son la gran minería y por supuesto algunas ramas de la industria que tienen que ver con minería y con sectores como la agroindustria y la pesca. Así nosotros esperamos pues que lo peor debe haber pasado entre mediados de marzo y fines de mayo. Yo espero que la recuperación salga con mucha fuerza a partir de junio y en adelante y podamos llegar a una situación mucho mejor para todos los peruanos. Nosotros creemos que la minería, la agroindustria y la pesca se van a recuperar primero, pero eso trae un círculo virtuoso con otros sectores. Yo creo que, por supuesto, los servicios, la salud, que lamentablemente ha demostrado que no estábamos todos lo preparados que hubiésemos querido, la educación, los colegios, las universidades, también tienen que salir adelante. Pero hagamos un esfuerzo no con un criterio de fastidio de que hay algunos sectores que salen antes que otros. Yo creo que al final todos los sectores tendrán que repotenciarse y por supuesto hay que comenzar y hay que comenzar para, para poder ir jalando más y más sectores y poder reactivar la economía. El empleo es probablemente lo que más se va a ver impactado por esta crisis. Y por supuesto tenemos una responsabilidad para con todos los peruanos. En el Perú tenemos uno de los males grandes, es la informalidad. El 70% del empleo en el Perú es informal. Son gente que en el fondo se recursea, que tiene una situación económica difícil
Y tenemos un 30% que es formal. Donde se van a perder más puestos de trabajo es en el sector formal, pero todos, ambos sectores, el formal y el informal, necesitan reactivarse si es que nosotros queremos darle oportunidades a nuestra gente. Normalmente las crisis impactan más a los más necesitados. Creer que las crisis impactan más a quienes tienen más recursos, eso es iluso. La verdad es que tenemos que ser conscientes y solidarios con la gente que menos tiene, porque esos son los que más sufren con una crisis como la que estamos viviendo. La reactivación del sector minero tiene algunas características muy interesantes, y es que muchas de las minas formales de nuestro país están muy alejadas, muy aisladas. En el fondo están acotadas en cuanto al territorio donde operan y por lo tanto eso permite también hacer un mayor seguimiento de la salud de los trabajadores que en esas minas operan. Están en zonas remotas, una suerte de enclaves y que por supuesto puede ser perfectamente vigilada, perfectamente monitoreada. La industria minera es la que más ensayos sobre coronavirus o pruebas rápidas, como le llaman, ha traído de importación. Y por supuesto, para parte del protocolo para la operación de las minas es tomarles estas pruebas rápidas. Lo cierto es que en los yacimientos mineros, en las minas formales, tenemos pues campamentos, comedores y centros médicos que por supuesto pueden monitorear la salud de nuestros trabajadores. El sistema de trabajo es rotativo y por lo tanto podemos tenerlos durante un tiempo ahí acotados. Eso es diferente de un centro de trabajo donde la gente termina su jornada de trabajo y se va a su casa y regresa al día siguiente. Eso es mucho más difícil de monitorear. Ahí creo yo que depende mucho de cada uno de nosotros cuidarnos, preocuparnos por nuestra salud, la de nuestras familias y por supuesto mantener el distanciamiento social y las mascarillas que son tan importantes. En el caso de la minería, el sistema de seguridad industrial que está desde hace muchísimos años se ha utilizado también para hacer el seguimiento de salud y por lo tanto también había una suerte de experiencia anterior. Y la logística de ingreso y salida de un campamento minero es pues muy controlable y es por eso que nosotros decíamos que el sector minero podía seguir operando. Yo, en lo que a mí respecta, yo no hubiese parado a la minería, sino hubiese exigido inmediatamente protocolos de salud y permitir que esto vaya siguiendo su curso. Por supuesto que junto con el sector minero y en las zonas rurales de nuestro país, hay distintos grupos de interés que también se habrían visto impactados positivamente si es que la minería hubiese continuado. Y me refiero, por supuesto, a las comunidades campesinas, las comunidades andinas que están cerca de las operaciones mineras. Y por supuesto, grupos de interés que tendrían que haber apoyado esta reactivación y que vamos a tener que trabajar con ellos, como son los gobiernos locales, regionales, el gobierno central. Y en general, creo yo que si es que queremos reactivar al sector minero, tenemos que generar confianza con difusión de los planes de reinicio de operaciones, con difusión de los planes de manejo del aspecto de salud que es tan importante. En los sistemas de trabajo, como algunos de ustedes saben, en el sector minero son de 14 días de trabajo y 7 de descanso, y tendremos que ir a periodos, quién sabe, un poco más largos, y por supuesto eso va a significar un esfuerzo más importante del trabajador minero y un acuerdo, por supuesto, con sindicatos, con comunidades, ir a periodos de, por ejemplo, 30 días de trabajo y 15 de descanso, o inclusive 60 días de trabajo y días de descanso. Eso nos va a permitir
tener mejores controles sanitarios de tomas de temperatura, pruebas rápidas y pruebas moleculares, y el foco en guardia que ingresa y que requiere monitoreo estricto los primeros 14 días. Es una suerte de ingresar a una cuarentena, pero uno entra a trabajar. Y por supuesto, esto es para hacia el futuro, pero tenemos una obligación de compensar la producción que no hemos tenido desde mediados de marzo, y eso va a requerir un esfuerzo técnico muy importante. Quién sabe tener volúmenes de producción un poquito mayores, quién sabe tener leyes de minerales algo más altas y que nos permitan a las empresas poder recuperar. Las empresas se han visto muy impactadas con esta falta de producción. Y para eso necesitamos el acompañamiento del Estado, acelerar los procesos de autorizaciones y permisos. Nosotros hemos venido insistiendo mucho de que en la burocracia peruana debería de haber el silencio administrativo positivo. Si el burócrata no puede o no quiere decidir, pues se da por aprobado. Pero hoy día resulta que tenemos que esperar por esos permisos. Eso retrasa todo lo que significa la producción y tiene finalmente un impacto sobre los puestos de trabajo y las oportunidades para salir adelante. Los plazos precautorios para consulta previa y ver los temas de monumentos históricos o culturales con el CIRA son importantes. Nosotros creemos firmemente que debería haber un espacio único para aprobar los permisos, que por supuesto cumpla con todos los estándares, pero que definitivamente sea un proceso rápido que nos permita salir adelante lo antes posible. Tenemos, pues, razones para estar optimistas, inclusive en estas épocas del coronavirus. Los peruanos en general somos optimistas. A pesar de lo complicado, ya hemos salido juntos de muchas crisis. No cabe duda que además de las crisis que mencioné anteriormente, el terrorismo, la hiperinflación, fueron cosas tremendas que hemos tenido que vivir. Pero creo tenemos fuerzas para salir adelante. Un estudio del Boston Consulting Group dio a conocer que en el Perú más del 85% de las personas se muestran optimistas sobre el futuro de la economía peruana. Será necesario contar con todos estos pobladores, todos estos ciudadanos optimistas, científicos, profesores, ingenieros, geógrafos, sociólogos, periodistas, entre otros, que ejerzan su influencia positiva en la sociedad para salir adelante. Todos juntos tenemos que hacer un esfuerzo para salir adelante. Y permítanme solamente tocar muy someramente el tema de la geografía. La geografía es clave para la lucha contra el coronavirus, pues nos permite entender la Tierra, a las sociedades que la habitan, los territorios, los lugares, así como las características y la forma como se relacionan. Las modernas técnicas y herramientas de geografía están siendo de mucha utilidad para estudiar el comportamiento de la pandemia, con sistemas de información geográfica, con sensores remotos, con sistemas de posicionamiento global, los famosos GPS, con mapas satelitales. Tenemos, por supuesto, el trabajo de la Universidad Johns Hopkins, que nos va enseñando cómo va impactando el coronavirus en todo el mundo. Las ciencias sociales en general cumplen un rol central y son una fuente importante de información para analizar efectos de la pandemia y encontrar soluciones con cara al futuro. La verdad es que la geografía es tan importante para poder enfrentar una crisis a nivel mundial como la que estamos viviendo. Y por supuesto, un aspecto que no debe pasar desapercibido es que esta pandemia que nos ha mantenido en cuarentena nos ha demostrado que la enseñanza de las ciencias puede ser en forma virtual y que muchas escuelas y universidades están avanzando bien
para crear ambientes de educación a través de Internet y otros medios de comunicación como la radio y la televisión. Esto que pensábamos que no se podía realizar, pues lo estamos haciendo activamente. Si bien la educación a distancia es un reto importante, no es el único desafío que los profesores y en especial aquellos que están en provincias del Perú deben de enfrentar con optimismo. Permítanme contarles acá una anécdota que nosotros vivimos en Buenaventura. Nosotros tenemos la Universidad de Desarrollo Andino, UDEA, formada por la madre Luz María Álvarez Calderón Fernandini hace muchos años, y cuando ella falleció, nosotros un poco comenzamos a respaldar. La Universidad de Desarrollo Andino está ubicada en Lircay, capital de la provincia de Angaraes, en el departamento de Huancavelica. Y por supuesto, hemos tenido la sorpresa de que este año hemos tenido tantas matrículas como el año pasado. Y estamos hoy día trabajando intensamente en forma digital. Vamos a comenzar a dictar cursos de quechua, que es tan importante, porque la UDEA es la única universidad bilingüe del Perú, castellano-quechua, y que por supuesto creemos que esa es una diferenciación que tenemos con otras universidades. Hay que sacar inventiva, imaginación, y la UDEA se está reinventando. Yo creo que muchas universidades en el Perú, muchos colegios en el Perú, tienen que hacer un esfuerzo por comunicarse digitalmente y eso será una constante en el futuro. Un país tan diverso, tan difícil geográficamente como el Perú, puede beneficiarse enormemente con la educación a distancia, la educación digital. Para ello, yo, por ejemplo, invocaría que hubiera pues banda ancha gratuita en todo el Perú para que hubiera más comunicación, mejor comunicación y por supuesto no tengamos estas interrupciones que hemos tenido producto de esta crisis. El COVID-19 es una oportunidad para ampliar el campo de conocimiento de los alumnos. Debemos lograr que los estudiantes establezcan interacciones entre el COVID-19 y las ciencias, la tecnología y la sociedad y, por supuesto, el medio ambiente. Yo creo que hay, pues, razones para ser optimistas hacia el futuro. Y, por supuesto, la integración que puede haber entre la agricultura y la minería. Una suma que puede multiplicar. Como siempre decimos, la agricultura y minería son actividades económicas complementarias que pueden generar sinergias, en especial en un contexto de recuperación económica por la pandemia. Yo hablaba del tema del Valle del Tambo. Ese es un claro caso donde la minería puede interactuar con la agricultura y puede contribuir a que haya más agua para los agricultores del Valle del Tambo. Yo invoco a mis compatriotas de Cocachacra, del Valle del Tambo, entendamos que tenemos una oportunidad de tener un río como el río Tambo con un reservorio en la parte alta que pueda generar energía eléctrica, que pueda regular las aguas y que por supuesto permita el desarrollo del proyecto Tía María que generaría inmediatamente entre 3.000 y 4.000 puestos de trabajo en el periodo de construcción y que tendría un personal permanente del orden de los 1.000 personas. Yo creo que la mayoría de esa gente vendría de los hijos, de los jóvenes del Valle del Tambo. La agricultura y la minería pueden convivir juntos y hay que ser optimistas. Es evidente que la minería puede ayudar a sembrar y cosechar agua. El enlace entre el agro y la minería, actividades que muchos creen incompatibles, está en el agua. El agua, la hermandad del agua. Las empresas mineras pueden construir reservorios en las partes altas para almacenar agua de lluvia y abastecer a la población y a la agricultura con una visión de cuenca, no con una visión geopolítica de límites de departamentos o límites de provincias, sino con una visión de cuenca. Y los geógrafos, por supuesto, entienden ese concepto. Y hay ejemplos que ya se han dado. Y por supuesto, tenemos el reservorio de San José en Cajamarca, en la mina de Yanacocha,
que almacena 6 millones de metros cúbicos de agua tratada durante la época de seca, distribuye el agua para la agricultura y la ganadería, y por supuesto la población campesina de caseríos aledaños apoyó a la construcción de este reservorio. Ese reservorio se llena en épocas de lluvia. ¿Por qué tenemos en el Perú que tener todos los años que el 85% del agua de lluvias que va a la vertiente del Pacífico se va al mar? Agua dulce que termina en el mar, el 85%. ¿Por qué no podemos construir más reservorios? Y en eso la minería puede contribuir enormemente a que hayan más reservorios en las zonas a 4.000 metros de altura, que permitan regular las aguas, que permitan que los agricultores tengan mucho más agua durante más meses del año. Yo creo que hay ejemplos y por supuesto los tenemos en Cajamarca, los tenemos en el caso del Río Grande, del Río Rejo, pero también los tenemos en Arequipa, en Pillones, y por supuesto toda esa agua que si es que no se hubiese retenido en esos reservorios, se hubiese ido al mar. Yo creo que los geógrafos, los medioambientalistas, tienen que pensar que definitivamente en una construcción de un reservorio hay un impacto medioambiental, pero hay impactos medioambientales que son positivos, impactos medioambientales que son negativos. La construcción de reservorios, en la gran mayoría de casos, son casos positivos que hay que fomentar. Y por supuesto, yo quisiera solamente mencionar algún tema que es de encadenamiento productivo. En el caso de Compañía de Minas Buenaventura, nosotros con la idea del USAID desarrollamos el programa de reducción y alivio de la pobreza, que no es otra cosa que integrarnos con el resto de la comunidad en actividades que no son actividades mineras, pero que sin embargo tienen un impacto muy importante en la comunidad. En el PRA Buenaventura, Programa de Reducción al Alivio de la Pobreza, hemos hecho 63 proyectos productivos con 5 millones de soles de ventas, con 73 jornales, 73.000 jornales que se han logrado y con 12 millones que hemos logrado apalancar. Con lo que nosotros hemos invertido, hemos logrado atraer recursos de terceros que han permitido que esas micro y esas pequeñas empresas puedan ir desarrollándose. Y por supuesto, tenemos específicamente en el caso de Cajamarca proyectos en Pisí, en Santa Cruz, en El Tingo. Tenemos proyectos de agricultura en Santa Cruz y tenemos proyectos de ganadería en varios lugares del Perú. Yo, sinceramente, cuando nos quieren enfrentar entre peruanos, siempre digo que don Ramiro Prialé solía decir que entre peruanos no podemos ser enemigos, podemos ser adversarios políticos, pero a la hora del desarrollo tenemos que estar juntos. Y yo creo que ese es el caso entre minería, agricultura y ganadería. La Sierra del Perú tiene un enorme potencial. Y acá yo no puedo dejar de mencionar a un hombre como Antonio Raimondi. Antonio Raimondi dedicó 40 años de su vida al Perú, viajó intensamente. Hemos visitado seguramente el museo, la casa museo en San Pedro de Lloc. Qué monumento tan lindo, por Dios, de todo lo que hizo don Antonio Raimondi. El Perú y en especial la sierra de nuestro país está bendecido con recursos naturales. La sierra peruana representa el 46% de la superficie agrícola productiva del Perú. Además, ahí se encuentra gran parte de los minerales más valiosos de la tierra. ¿Qué se puede hacer con territorios que están por encima de 4.000 metros de altura y que tienen potencial geológico? Hay que ponerlos en valor. Somos el país con mayor biodiversidad del mundo. Antonio Raimondi, que fue fundador de la Sociedad Geográfica de Lima, vivió cautivado por los recursos naturales del Perú. Dedicó más de 18 años a investigar el territorio nacional. La configuración geofísica de los Andes fue algo que impresionó a Raimondi. Llamó su atención la abundancia de minerales
y cómo se relacionan entre sí los diferentes estratos geográficos. Raimondi llamó revolución geológica al resultado de las fuerzas tectónicas que configuraron la cordillera de los Andes. Nosotros valoramos mucho a Raimondi, valoramos mucho a Humboldt. Ellos se autodenominaban geólogos y por supuesto sabían del valor de los minerales para la sociedad. Y no nos olvidemos que en el escudo nacional está por supuesto el árbol de la quina, está la llama y está la cornucopia de oro. ¿Qué nos quiere decir el escudo nacional? Que tenemos que preocuparnos de la agricultura, de la ganadería, pero también de la minería. Yo creo que son recursos que tenemos que poner en valor. Yo quiero dejarlos con un mensaje de optimismo. El Perú ha avanzado mucho, producto de la disciplina con la que hemos actuado. Yo creo que hoy día estamos, por supuesto, con oportunidades, pero también con peligros. Cuando yo escucho a algunos políticos con ideas populistas, con ideas facilistas, yo me pregunto si ellos no se han dado cuenta que en los últimos 30 años el Perú ha progresado porque ha firmado tratados de libre comercio con 2/3 del Producto Bruto Global, con 55 países del mundo, la China, Japón, Estados Unidos, Canadá, Europa, todos los países asiáticos. Y en cada tratado de libre comercio hay un capítulo de defensa de la inversión. Eso es lo que ha permitido que en el Perú haya más inversión. Y por si acaso, cuando hablo de inversión, no estoy hablando solamente de la inversión extranjera, porque del 100% de la inversión en nuestro país, 20% es inversión pública, estatal, y 80% es inversión privada. La inversión estatal, que por supuesto tenemos que exigir que sea bien hecha. Esta pandemia nos ha demostrado que las inversiones en el sector salud no han sido bien hechas y que deberían de preocuparse mucho más nuestras autoridades de tener mejores hospitales, de apoyar más a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a todo ese personal administrativo que está enfrentando la crisis. Y el 80% es inversión privada. Y de ese 80% es inversión nacional de peruanos y 20% es inversión extranjera, que tiene que ser bienvenida, porque viene con nueva tecnología, con nuevos procesos, pero ese 80% de inversión privada que somos los peruanos también tiene que ser respetada. Y por supuesto, principalmente es la micro y la pequeña empresa. Nosotros los peruanos sacamos la cara por nuestro país, pero también requerimos y exigimos que seamos respetados. Y es por eso que cuando hablamos de inversión y cuando hablamos de Tratado de Libre Comercio y que hay un capítulo de defensa de la inversión, estoy pensando en el peruano de a pie, el hombre y la mujer que por supuesto están trabajando esforzadamente. Yo creo que eso ha sido muy positivo para nuestro país. Eso nos ha permitido, con la disciplina macroeconómica, lograr tener grado de inversión. Vale decir que en el Perú somos creíbles en el mundo de que somos gente que va a pagar nuestra deuda y que, por supuesto, por eso es que tenemos grado de inversión. Somos pocos los países en América Latina que tenemos grado de inversión y eso nos permite acceder a recursos más baratos. Eso es muy importante. En tercer lugar, somos parte de la Alianza del Pacífico. México, Colombia, Perú y Chile. Formamos un pacto de países que creemos en la economía de mercado, en la apertura de los mercados. Y eso, por supuesto, nos hace más competitivos, nos hace mejores hacia el futuro. Y en cuarto lugar, tenemos un Banco Central de Reserva, que es una institución realmente que nos tiene que llevar a satisfacción y a orgullo. Es considerado uno de los bancos centrales más independientes del mundo. Y eso, por supuesto, se ve además beneficiado por el hecho de que don Julio Velarde, presidente del Banco Central, ha sido considerado el mejor banquero central del mundo y ha sido reelegido por tercer periodo consecutivo. Va a cumplir 15 años de presidente del Banco Central. Un hombre realmente extraordinario que le ha dado una gran estabilidad a nuestro país. Con esos 4 factores es que podemos enfrentar el futuro. Y si miramos al mundo internacional, Naciones Unidas habla
de la sostenibilidad de las actividades económicas. Y la sostenibilidad no es otra cosa que una mesa de 3 patas. Y las 3 patas son el cuidado del medio ambiente, que es indispensable. La otra es el desarrollo social, que tiene que ver con servicios de salud, de educación, de infraestructura básica, de seguridad y de justicia. Pero hay una tercera pata que es muy importante, que es el desarrollo económico. Si nos falta una de esas patas, la mesa se cae. Y por lo tanto, nosotros tenemos que mirar con optimismo al desarrollo sostenible de nuestro país. En el contexto de la pandemia, hoy más que nunca, todos los peruanos debemos trabajar unidos para recuperar el crecimiento, generar confianza y promover inversiones. Autoridades, comunidades, empresas, científicos y universidades. Juntos saldremos adelante. Juntos lograremos salir de esta crisis tan dura que nos ha tocado vivir, pero con optimismo, con confianza en el futuro de nuestro querido Perú. Creo que ese es el mejor homenaje que podemos hacer a los fundadores de la patria, a los científicos como Raimondi y Humboldt, y por supuesto a nuestra gente, a nuestras familias y por supuesto a nuestro querido Perú. Muchísimas gracias.